Universidad IBES presenta Ciencia y Saberes para Todos. Hola comunidad, bienvenidos sean todos a esta tercera temporada de su podcast Ciencia y Saberes para Todos. Este es un espacio dedicado a la ciencia, la tecnología, medio ambiente y desarrollo sustentable. Un espacio donde podremos escuchar a los expertos en diferentes temas que nos van a ayudar a comprender nuestro entorno, tanto el económico, el social, el ambiental. Y en este caso, el día de hoy, una parte que tiene que ver con lo social, con las personas, es el tema de salud. Por eso hoy tenemos como invitada a la doctora María Elena Hernández Aguilar. Pero antes de iniciar, le haremos lectura a su reseña. La doctora María Elena Hernández Aguilar es investigadora titular C del Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 2. Ha realizado publicaciones de artículos en revistas nacionales e internacionales, así como en diferentes capítulos de libros y libros. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. También recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología y el reconocimiento a la trayectoria académica. Su línea de investigación se enfoca en analizar la participación del sistema hormonal inmunológico y del sistema nervioso autónomo en la generación de enfermedades de la próstata. Bienvenida, doctora. Una de las partes que estamos haciendo ya en esta tercera temporada es empezar y al inicio de cada programa es preguntarle a nuestros invitados para ellos qué es la ciencia y cómo entienden la ciencia. Y hemos tenido diferentes ideas, posturas, pero nunca hemos tenido desde el área de la salud. No sé si nos podría apoyar ahí. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar a responder la pregunta, muchas gracias por haberme invitado a participar en este programa. Y bueno, pues respondiendo ahora sí la pregunta que me haces, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un método sistemático que se utiliza justamente para generar conocimiento nuevo. Eso es lo que se hace. Para ello, lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros utilizamos son tres herramientas. Sí. Una es la observación, la otra es la experimentación y el otro es el razonamiento. Con esas tres herramientas nosotros podemos generar nuevo conocimiento. De tal manera que una de las primeras cuestiones que se tiene que hacer para empezar a trabajar con obtener conocimiento es hacerse una pregunta, ¿no? La ciencia se puede aplicar en diversas disciplinas. Pues puede ser en la física, en la economía incluso, la agronomía, etcétera. Abarca muchas áreas. Lo importante de cada área en la que se va a trabajar con la ciencia es justamente hacerse una pregunta que va a ser específica para cada una de ellas. En el caso de la biología, que es el área en el que yo trabajo, nos vamos a plantear esa pregunta y esa pregunta la vamos a abordar utilizando estas tres herramientas. Como por ejemplo, te pongo un ejemplo, la mosca, ¿no? ¿Por qué vuela la mosca? Es una de las preguntas que tú te puedes hacer, ¿no? Y dices, bueno, la mosca vuela porque tiene alas. Entonces, es un razonamiento muy lógico que te dice, las alas son las que le van a ayudar a volar a la mosca. Pero para que tú lo muestres, porque lo tienes que mostrar, esa es parte de la investigación científica. Entonces tú tienes que armar una estrategia para mostrar que realmente las alas son las que le van a ayudar a la mosca a volar. Entonces tienes tres opciones. Uno, tienes tu mosca con las alas completas, una mosquita a la que le quitas una parte de las alas y la otra que le quitas todas las alitas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer posteriormente? Bueno, ver si las moscas bajo estas condiciones van a volar o no van a volar, ¿no? Y bueno, ahí ya con la observación que vas a tener, tú vas a ver si la mosca se desplaza de un lugar a otro o no, y esa es la que te va a dar la respuesta, ¿no? Ese va a ser parte del conocimiento nuevo que tú vas a ir generando.
Entonces, ese conocimiento lo tienes, haces tu experimento y lo tienes que repetir varias veces, ¿no? Entonces, tiene que ser reproducible ese experimento, de tal manera que cada que tú lo haces, vas a decir que realmente las alas son las que le sirven a la mosca para poder volar y desplazarse a otros sitios. Y el conocimiento que tú generas, después, ese conocimiento, como es reproducible, puede ser utilizado por otros investigadores en el mundo. Y ese puede ser también la base para que estas personas en otros lugares puedan reproducirlo o puedan hacerse una pregunta en base a este conocimiento. Y entonces ya saltan a hacerse otra pregunta. Entonces dices, ok, que tienen las alas que les permite volar, por ejemplo, sí, ¿no? Entonces, esa es la parte. Entonces, la ciencia en concreto para lo que nos sirve es justamente para generar conocimiento nuevo, ¿no? Ok, perfecto. Y como bien dice, este conocimiento se tiene en las diferentes áreas y creo que una parte importante es ser preguntones. Sí, exactamente. Ser preguntones. Pues de eso se vale justamente la ciencia, es hacerse una pregunta, generar una hipótesis y entonces sobre esa hipótesis empezar a trabajar con un diseño experimental que nos va a permitir obtener el conocimiento o un resultado y generar un conocimiento nuevo. Ok. Aquí, en este sentido, ya para ir entrando en la materia y en su área de expertise, que es vamos a hablar hoy sobre el cáncer de próstata, que tenemos que decirlo, creo que es un tema muy importante que no habíamos tocado también en el podcast, pero es muy importante que todos conozcamos, que todos sepamos qué es. Y bueno, qué mejor que con su expertise y con este conocimiento de la ciencia y todo lo que nos ha dicho, pues que nos pueda ayudar a entender al auditorio qué es el cáncer de próstata. Que es, bueno, es con base a la definición del Instituto Nacional del Cáncer, ellos definen esta enfermedad como justamente una enfermedad en donde células anormales se multiplican sin un control, ¿no? Okay. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos un tejido, la piel, los ojos, cualquiera. Cada tejido está compuesto por células que tienen una característica específica. Vamos a suponer que las células que lo componen son células columnares, altas, que son más altas que anchas, y ese es el tejido, o esas son las células que van a conformar ese tejido. Cuando nosotros decimos que son anormales, es porque justamente esas células ya cambiaron su forma. Y ahora en lugar de ser cilíndricas, ahora van a ser redonditas. Entonces, eso es uno de los primeros procesos que ocurre en el cáncer. Perdón. Por eso es que se dice que son anormales, porque ya no van a ser del mismo tipo de las células que originalmente componían el tejido, ¿no? Y la otra característica es que se reproducen sin control, es decir, se multiplican. Es como, pierden ese control y es como, por ejemplo, la tasa de natalidad, ¿no? O sea, ¿cuál es el control que tienen las personas para no tener muchos hijos? Bueno, pues los anticonceptivos, ¿no? Entonces los anticonceptivos te dicen, tú puedes tener 1 o 2 hijos, dependiendo de lo que quieran, ¿no? Pero cuando no se usaban antes, pues las personas tenían muchos hijos, podían tener hasta 12 hijos, ¿no? Sí. Entonces, eso mismo sucede con las células, extrapolándolo un poquito. Sí. Tienen un control que les dice, tú te vas a reproducir cada 24 horas y vas a morir al siguiente día, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como proliferación y apoptosis. La muerte es la apoptosis celular. Cuando las células cambian en un proceso de cáncer, entonces ese control lo pierden y entonces las células empiezan a proliferar cada 24 horas. Pero como ya no mueren como estaban programadas, entonces se quedan viviendo, se vuelven a reproducir, y estas mismas se vuelven a reproducir y así se están reproduciendo de tal manera que logran formar lo que se llaman bultos en el tejido, ¿no? Y esos bultitos pues ya está formado por células que ya no son las células que componen a nuestro tejido. Entonces ese es digamos a grosso modo cómo se comportaría el cáncer, ¿no? ¿Cuáles son las características? Una tasa de proliferación muy alta y células que cambian de características.
Si el proceso continúa, esto se llama que las células ya no están diferenciadas. Entonces, si ese proceso de diferenciación continúa, entonces la célula adquiere otras características. Una es que puede migrar dentro del mismo tejido, así como si tuviera piecitos y migra, se aloja en otra parte del tejido y forma otra masa tumoral. ¿no? Okay. Pero si continúa ese proceso, entonces adquiere la característica de poder atravesar los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos y alojarse en otro tejido. Es decir, adquiere características para poder sobrevivir en un ambiente diferente al que estaba viviendo, ¿no? Entonces, esas son, digamos así, muy, de manera muy general, cómo es el cáncer. Entonces, digamos que en este sentido las células, como bien decía al inicio, tienen una forma, tienen una función, siempre se están reproduciendo constantemente, pero mantienen ese equilibrio, digamos, en un tejido sano, normal. Exactamente. Se reproducen 10, pero mueren 10. Exactamente. Y en el caso de células que son cancerígenas, son distintas en su forma también, en su composición, me imagino, pero no se tiene este equilibrio. No se tiene ese equilibrio, ya se perdió, entonces sobreviven más y mueren menos, ¿no? Y como ya no tienen ese control en la proliferación, entonces se van acumulando y forman los tumores, ¿no? Esa es la característica que tiene el cáncer. Pero el cáncer hay dos tipos, hay que distinguir entre lo que es un tumor y lo que es un cáncer. El tumor todavía guarda características muy similares a las células que componen el tejido, mientras que las cancerosas ya no, esas sí ya son totalmente diferentes. ¿Y esas salen hay algún motivo por el que esas células surjan? Porque de momento podemos pensar que yo tengo un tejido normal durante mucho tiempo y me detectan cáncer a una persona años ya en su edad adulta, y uno pensaría, bueno, ¿cómo es que estas células, si ya así se estaban reproduciendo y cambiaron, ¿no? Cambian la composición. Sí, bueno, esa es una de las grandes preguntas que se están trabajando en la ciencia, ¿no? ¿Por qué una célula que originalmente estaba sana se enferma y entonces ahora tiene otras características? Esa es la gran pregunta que se está haciendo, ¿no? Entonces, alguna de las respuestas en ese sentido es las mutaciones en el material genético, ¿no? Entonces, los genes lo que hacen es formar una proteína y esa proteína es la que va a generar la función. Por ejemplo, yo te decía que las células son altas y esa es la característica y después se vuelven redonditas. ¿Quién hace que las células cambien de forma? Pues es una serie de proteínas que están dentro de la célula que se conocen como citoesqueleto. Cito desde célula y esqueleto pues es justamente la que le va a dar la forma, como nosotros, ¿no? Tenemos nuestro esqueleto y entonces tenemos 2 brazos, 2 piernas, nuestra cabeza y etcétera, ¿no? Los animalitos también tienen 4 patitas, pero tienen otra distribución. Entonces esa es el citoesqueleto, es el que nos va a dar la forma y eso es lo que se le da a la célula. Entonces ese citoesqueleto que está formado por proteínas, puede suceder que si una de ellas, su gen, tuvo alguna mutación, entonces ya no va a formar la proteína que siempre estaba formando, sino que ahora va a ser una proteína diferente que a lo mejor no guarda la misma característica y por lo tanto entonces empieza a hacer que la célula empiece a cambiar de forma, ¿no? Entonces esa es una de las preguntas que se hacen, las mutaciones en el material genético, ¿no? Aquí hay que recalcar un poquito el hecho de que todas las personas heredamos todos los genes, ¿no? O sea, tú tienes los genes que heredaste de tu madre y los genes que heredaste de tu papá. La posibilidad de que tú contraigas cáncer aumenta si tu familia también tuvo esa enfermedad, ¿no? Si la padeció, pero no significa que la vas a desarrollar, o sea, al 100%, ¿no? Entonces,
Debe de haber ciertas características que todavía no se sabe cuáles son exactamente, que permiten entonces que tú también desarrolles la enfermedad. Ok. Puede ser que tu madre haya padecido cáncer de mama y tu papá de próstata, pero no necesariamente la hija lo tiene que desarrollar y el padre lo tiene que desarrollar. Entonces se tienen que establecer condiciones específicas para que entonces ese gen se exprese, pero no como debería de ser, sino que se exprese mal, digamos, ¿no? Y en este sentido, entonces, estas células, estos cambios que se están dando, se generan, bueno, en este caso del tema de hoy, en la próstata, ¿no? Estas células del tejido de la próstata son las que están cambiando y van mutando, ¿no? En este sentido. Sí. Entonces, ahí creo que es importante para nuestro auditorio, si saben de algún familiar, no sé qué tanto sea la línea directa o generaciones, de decir, bueno, si padeció cáncer, en este caso si es de próstata o de cualquier otro importante, estar muy pendiente y estar monitoreándonos, ¿no? Sí, vale la pena estarse monitoreando. O sea, como te mencionaba, no significa que porque un familiar muy cercano o más alejado tuvo la enfermedad, tampoco significa que tú la vas a desarrollar, ¿no? Claro. Pero sí vale la pena mantener ese control, prevenir, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. Claro. Exactamente. Y en este sentido, hablando del cáncer de próstata, ¿cómo podríamos darnos cuenta en algunos de los primeros síntomas que pudieran ser como el foquito amarillo, ¿no? Ya no el foco rojo, sino decir, algo no está bien aquí? ¿Cuáles podrían ser estos síntomas que nos ayuden a tomar esa decisión? Bueno, en la cuestión del cáncer de próstata, cuando está en sus inicios, no genera síntomas. Es muy difícil que genere síntomas. Y los síntomas, conforme vaya avanzando la enfermedad, y si los síntomas que se presentan son relacionados con problemas de la micción, entonces estamos hablando más de una hiperplasia prostática más que de un cáncer. ¿Esto qué significa? La próstata es una glándula que tiene el tamaño más o menos de una nuez y que rodea la uretra. La uretra es ese tubito que atraviesa el pene, justamente, que emerge desde la vejiga y atraviesa todo el pene, y es justamente por donde sale la orina y por donde sale el semen durante la eyaculación. Entonces, esta próstata rodea ese tubito. Entonces está rodeándola. De tal manera que la parte que está más próxima a la uretra es la zona de transición, que es justamente la que va a desarrollar la hiperplasia. Y la hiperplasia lo que significa es justamente una tasa de proliferación muy alta. Pero las células siguen siendo muy parecidas al tejido normal. Simplemente ellas sí perdieron el control de la proliferación, pero no han cambiado todavía de forma. Entonces, este crecimiento lo que hace luego es oprimir la uretra, y entonces el orificio de la uretra se va haciendo más pequeño, de tal manera que eso es lo que ocasiona los problemas de micción. Las personas, cuando tienen ganas de ir al baño, orinan, pero no vacían por completo la vejiga. Y si la presión, porque la vejiga genera una cierta, la presión de la vejiga genera una cierta presión a la salida de la orina. Entonces, si la presión es muy alta, pues se rompen vasitos y puede generar entonces sangrado en la orina, ¿no? Entonces, esa es principalmente la hiperplasia. El cáncer se genera principalmente en las partes más externas a la uretra, que se llama en la zona periférica. Ahí el 70-90% de los cánceres se generan en esa parte. Entonces, la próstata está muy en cercanía con el recto, de tal manera que uno de los estudios para prevenir, que deberían de hacerse los varones, y es el que siempre le hacen el temor así de caray, que no, yo no me lo quiero hacer, si no hay otra forma, justamente el tacto rectal. Exactamente, ahorita vamos a ese, es el tacto rectal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente como está muy cercano, entonces el urólogo puede palpar esas protuberancias y entonces dice,
dice, ya tiene un problema ahí. Ese es uno de los estudios. El otro estudio es el ultrasonido. El ultrasonido lo que va a hacer es ver el tamaño que tiene la glándula, porque la proliferación celular lo que hace es también promoverte un aumento en el tamaño del órgano, ¿no? Y el otro es el que generalmente todo mundo se hace, pues es la evaluación del antígeno prostático específico. Uh-huh. Que es una proteína que se genera en la próstata y que parte de esa proteína se libera a la sangre. Entonces, los niveles más o menos que tú debes de tener a nivel sanguíneo de esta proteína, de este antígeno, es más o menos de 4 nanogramos por mililitro. Es muy bajita. Sí. Entonces, si tú tienes un nivel más alto de esos 4 nanogramos, entonces ya puedes decir, algo ya hay un problema, ¿no? Sí. Pero desafortunadamente esta prueba no ha sido del todo del 100% certera, ¿no? Okay. Tiene sus falsos positivos y sus falsos negativos. ¿Qué significa? Que puedes tener niveles muy bajos, sí, pero sí tienes una enfermedad. O niveles muy altos, pero no la tienes. Okay. ¿No? Entonces, por eso mismo, el hacerse los 3 estudios es lo mejor que puede hacer. De hecho, esa era la pregunta y la duda que me surgió. Bueno, de estos 3, realmente, ¿cuál es el que nos tendríamos que estar haciendo para salir de todas dudas, ¿no? Uh-huh. No sé si recomiendo un orden o decir puede ser cualquiera de los 3. No llevan un orden, pero sí es muy importante para el urólogo uh-huh. tener las 3 informaciones, ¿no? Okay. Porque eso le va a ayudar justamente a tomar una buena decisión. Claro. ¿No? O sea, a lo mejor todavía no tienes, vamos a mandarte a hacer otros estudios uh-huh. y que nos corroboren si realmente ya presentas una enfermedad o no, okay. ¿no? Pero sí es importante que se hagan los 3. Si no lo quieren, bueno, pues al menos háganse 2, que es el antígeno y el ultrasonido. Si le huyen mucho al otro, pues ya, si no les queda y el urólogo les dice sí, tienen que hacérselo, bueno, pues háganselo, es lo mejor, ¿no? Sí, es mejor. Es mejor, en ese caso, un momento incómodo posible, pero prevenimos, ¿no? Exactamente. Poner en riesgo nuestra vida. Que poner en riesgo la vida, ¿no? Claro. Sí, porque, bueno, yo no les recomiendo mucho, por ejemplo, la cirugía es, la verdad, muy agresiva. Okay. Como te decía yo, la próstata rodea la uretra, entonces cuando hacen la cirugía, la resección total de la próstata, bueno, la resección transuretral, es decir, que meten una navajita por la uretra y entonces empiezan a cortar todo el tejido. Entonces tú te quedas con un boquetito muy grande, sí, ¿no? Entonces la orina pasa, se queda ahí en ese boquete, ya no sale con la presión que tiene que salir, entonces se queda almacenada parte de la orina en esa parte y esa es causante de muchas infecciones. Okay. Entonces lo mejor y lo ideal pues es estar prevenidos. Y ahí, por ejemplo, para nuestro auditorio también, para mí es importante conocerlo, a partir de qué edad es lo ideal de empezar a hacernos estos estudios y con qué periodicidad sería lo recomendable. Sí, pues mira, la edad para empezar con ello es a los 40 años, a partir de los 40 años, y algunos médicos te pueden decir que incluso iniciando las relaciones sexuales, ¿no? Uh-huh. Entonces, son, digamos, de los 2, pero si no se hace desde que empiezas a tener relaciones sexuales, bueno, a partir de los 40 años es la edad apropiada. Ajá. ¿Por qué? Porque justamente la enfermedad se desarrolla o va relacionada con el avance de la edad. Uh-huh. El porcentaje de que tú puedas padecer esta enfermedad va aumentando con relación a la edad que vas presentando. Es decir, por ejemplo, si tienes 50 años, la probabilidad de que padezcas esta enfermedad es de un 30-40%, ¿no? Uh-huh. Pero si tienes 80 años, pues ya incrementa un 70%, ¿no? Entonces va a ir incrementando conforme uno va envejeciendo. Entonces esa es la razón por la cual
hay que empezar a esa edad, ¿no? ¿Cuál fue la otra pregunta? La periodicidad, por ejemplo, si es cada año, cada 2, cada 5, ¿cuál sería lo recomendable? Pues realmente? Lo recomendable es cada año, ¿no? Okay. O sea, sería lo mejor estar haciéndose los estudios lo más, lo más cercano posible, ¿no? Sí, sobre todo ya cuando, bien dice, ya tenemos de 40 años en adelante, pues ya hay probabilidades, digo, son muchos los factores, pero también es importante estar haciéndonos nuestros estudios, ¿no? Digo, así como yo creo que de todos, los estudios para saber qué tenemos antes. Incluso nosotras problema, las ¿no? mujeres, ¿no? O sea, nosotros tenemos el problema de padecer el cáncer de útero, entonces pues también tienes que hacerte tus estudios cada año. Sí. Entonces, tampoco es un estudio muy agradable para las mujeres, pero al menos en mi caso yo prefiero hacérmelos año con año a tener que decir, chin, ya me detectaron este problema. Sí, es peor, ¿no? al final es peor, sin duda. Y en este sentido, aquí, para todo nuestro auditorio, ¿es posible prevenir, haciendo los estudios, ¿no? Pero también no sé si cómo podríamos prevenir el tema del cáncer de próstata. Digo que, como bien nos dice, son muchos los factores, puede ser algo que ya estamos heredando y estar predispuestos, pero no significa que lo desarrollemos, o si vamos a ser los primeros en la familia de aquí en adelante. Pero ¿cómo podríamos, o nuestros hábitos para poder decir que prefiero ir previniendo este tipo de enfermedades? Sí, mira, hay varios factores de riesgo que se han asociado con el desarrollo de esta enfermedad. El primero, y que ya te dije, digamos que encabeza la lista y es la que más se ha estudiado y correlacionado, pues es la edad, ¿no? Sí. Entonces, como te mencionaba, conforme tu edad va avanzando, la posibilidad de que presentes la enfermedad aumenta. El otro es el hormonal. Okay. La próstata su función está regulada por dos grandes hormonas. Hay muchas, pero hay, digamos que las dos principales que ya se ha mostrado que promueven la enfermedad, pero que también regulan su función, son dos. Una es la testosterona y la otra es prolactina. Hay más estudios realizados con testosterona porque el tamaño de la glándula y su función sí depende de la presencia de esta hormona, ¿no? Okay. Entonces, y los medicamentos han sido generados sobre la testosterona, ¿no? Entonces, los hormonales también son muy importantes porque con la edad la testosterona empieza a decrementar y prolactina empieza a incrementar, de tal manera que se cruzan estas dos hormonas y ese decremento e incremento de estas dos hormonas, entonces son las que se asocian con el desarrollo de estas del cáncer de próstata, ¿no? Los otros factores, pues ya habíamos mencionado, el genético, que también tiene un cierto valor en ese sentido. También se ha asociado el que las personas descansen bien o duerman bien. Entre menos duermas y menos descanses, entonces la probabilidad también va aumentando. El tabaquismo es otro, o el fumar tabaco también es otro de los factores que también se asocian, justamente porque el tabaco es un cancerígeno, entonces tiene esa asociación. Y bueno, también se menciona que la alimentación puede ser una de ellas, ¿no? El alto consumo, por ejemplo, de azúcares muy procesados o refinados, como el azúcar refinada, pero el alto consumo de ellos o de alimentos muy procesados se han asociado con el riesgo de padecer con el aumento el cáncer, ¿no? Porque se asocia justamente con el aumento de peso, o sea, el sobrepeso y la obesidad, y entonces ella se relaciona también con el padecer la enfermedad. Entonces, esos son algunos de los factores de riesgo. También está el ambiental, ¿no? ¿Sí? O sea, el hecho de que haya más carros, por ejemplo, y todos estos contaminantes que están en el ambiente y que nosotros respiramos, bueno, pues también pueden ser otros factores de riesgo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues
dormir bien, alimentarnos lo mejor posible, es decir, comer una dieta balanceada, equilibrada, de tal manera que comas frutas, verduras, consumos de carnes, pues lo que sea necesario. O sea, la alimentación implica no comer más de lo que tu organismo puede utilizar, ¿no? Exactamente. ¿Y de dónde vienen también muchos de estos alimentos, no? Porque así hemos platicado también en otros programas de qué es lo que nos estamos llevando a la boca, de dónde provienen, con estas grandes cantidades que vienen de fertilizantes. De fertilizantes, pues ahí, por ejemplo, los insecticidas o los fertilizantes, pues también son otros factores que pueden estar interviniendo, ¿no? Sí. Y no nada más hablamos del cáncer de próstata, pueden estar interviniendo en otros tipos de cánceres. Claro. ¿No? Entonces, sí, ahí está, es una situación, creo que en la actualidad, que es difícil también por el ritmo de vida, ¿no? Creo que tenemos que analizar mucho, híjole, ¿qué es lo que voy a poner en la balanza? ¿No? El descansar, a veces no dormimos por querer adelantar y hacer muchas cosas. Exacto, sí. Lo hacemos posiblemente tal vez no con esa conciencia de el daño que me puedo estar haciendo, ¿no? Sí, digo, sí. Tal vez hay cierta edad, dice, sí aguanto, pero no es el cuerpo cobra las facturas. Sí, las va cobrando y no es al instantáneo, es muy tardío, entonces lo mejor es irlo cuidando desde el principio, ¿no? Claro. Auditorio, estamos hablando de un tema bien interesante, bien importante también en temas de salud con la doctora María Elena Hernández. Antes de continuar, vamos a ir a una sección para darle chance a nuestros patrocinadores y regresamos en un minutito. Universidad IBES te ayuda a alcanzar tus metas académicas y profesionales. Con un compromiso constante con la excelencia educativa, la Universidad IBES ofrece una amplia variedad de programas académicos para satisfacer tus intereses y aspiraciones. Nuestra oferta incluye 14 licenciaturas, 18 especialidades, 8 maestrías y 5 doctorados. Además, tienes acceso a recursos y oportunidades únicas que te ayudarán a lograr tus metas profesionales. Alcanza tus sueños sin preocupaciones. No lo pienses más y únete a la mejor comunidad. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook, estamos como Universidad IBES, o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en el corazón de Jalapa, Veracruz. 28 años de experiencia respaldan nuestra excelencia. Somos Linces, somos IBES. Doctora, estamos de regreso, auditorio, estamos de regreso. Aquí estamos hablando del cáncer de próstata, de cuáles han sido los factores de riesgo que vamos a tener, cómo podemos prevenirla. En este sentido, pero bueno, entendemos que el cuerpo es uno solo y también uno de los estudios que ustedes han estado o que usted ha estado realizando tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, ahí en este sentido, no sé si nos podría ayudar a entender más cuál es esta relación que tiene el sistema nervioso con el cáncer de próstata. Bueno, mira, vamos a empezar con la parte más fisiológica para que podamos después ver por qué este sistema también está involucrado. La próstata tiene dos controles en la regulación de su funcionamiento. Ya había yo mencionado que está el hormonal, pero también está el sistema nervioso autónomo. ¿Cuál es el sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo estamos hablando de todas esas fibras que salen de la médula espinal, ¿no? El central, hablamos del cerebro y la médula espinal. El periférico, estamos hablando de los nervios que emergen de la médula espinal. Y autónomo significa porque es el sistema que nosotros no podemos controlar, ¿no? Por ejemplo, tú no controlas la respiración. Bueno, sí la puedes medio modular, pero cuando no estás consciente, pues la respiración continúa, ¿no? No modulas la digestión.
¿no? Sí. Entonces ella es solita. Entonces eso es el sistema nervioso autónomo. El autónomo va a ejercer la función sin que tú tengas que estar consciente de que, ay, tengo que respirar. Ya comí, entonces tengo que empezar con la digestión, ¿no? Entonces él realiza su función de manera autónoma. Entonces de la médula espinal salen dos grandes nervios que van a inervar a la próstata. Entonces, uno de estos dos nervios, uno se llama el nervio pélvico y el otro se llama el nervio hipogástrico. Estos dos nervios viajan y convergen a un ganglio que se encuentra pegadito a la próstata. Entonces, esos nervios convergen en ese ganglio y de ese ganglio emerge la inervación a la próstata. Entonces, como está muy pegadita, pues a la próstata, pues los nervios que salen de ahí pues son muy pequeñitos y son muy difíciles de ver, digamos, incluso al microscopio. Entonces, ese es el control nervioso que tiene la próstata por estos dos grandes nervios. Controlan su función. Una de las funciones que controlan estos dos nervios es la proliferación celular, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sí ya se ha mostrado. En cuanto a la producción de líquido prostático, que es el que se necesita para promover la fecundación del óvulo, no se ha mostrado todavía nada al respecto. Se ha mostrado nada más con el hormonal, pero con este no. Pero lo que sí hemos visto es que si nosotros alteramos a ese sistema nervioso, lo que pasa en la próstata es que empieza a tener cambios histológicos, histológicos muy similares a los que se han reportado con las alteraciones hormonales. ¿Sí? Entonces genera unas enfermedades o hace que la próstata se empiece a enfermar. Lo que estamos haciendo ahorita es ver si si el sistema nervioso trabaja solo, es decir, con sus propios neurotransmisores, en este caso noradrenalina y acetilcolina, o lo hace a través de modular la respuesta del sistema endocrino. Eso es lo que estamos trabajando. Es decir, si trabajan en conjunto o lo hace de manera independiente. Los resultados que hemos tenido hasta ahorita es que al menos el receptor, o sea, esta proteína que va a captar al estrógeno, a la testosterona para que haga su función, esta proteína sí la altera el sistema nervioso. Entonces hace que disminuya, entonces no tenemos acción de los andrógenos y por lo tanto eso genera un inicio de la enfermedad de la próstata. Entonces esa es la parte importante del sistema nervioso autónomo. Como te había yo comentado, la mayoría de los estudios se refieren justamente al hormonal y hay muchos estudios al respecto, sobre todo con testosterona, muy pocos con prolactina y menos con el sistema nervioso, ¿no? Entonces esta es la parte muy relevante de la línea de investigación que se está llevando a cabo dentro de la Universidad Veracruzana. Sí, nos dice que puede tener eso, o que hay una relación directa también, digo, pensándolo o analizando esto, lo que yo haga y como esté de mi sistema nervioso va a afectar también, exacto, ¿no? A la parte en este caso la proliferación o no de estas células que puedan ser cancerígenas o las que no son pero que generan estos bultitos, ¿no? Sí. O sea, hay una correlación, por ejemplo, también con el estrés y la generación de estas lesiones en la próstata, ¿no? Entonces, el estrés, que es justamente pues la alteración de tu sistema nervioso que finalmente va a converger en algún órgano y en este caso puede converger en la próstata. Claro. Entonces, ¿cuál es la otra recomendación que te dan los médicos? Pues traten de no estresarse, ¿no? Pero en la actualidad eso es bien difícil, ¿no? Sí. Tú tienes un estrés laboral que pues... Por ejemplo, ahorita en esta época que ya empezamos a tener muchísimo trabajo y que tenemos que sacarlo antes de salir de vacaciones, pues eso ya te está estresando, ¿no? Claro. Y ese estrés pues ya lo estás tú reflejando en algo y que pues a la larga puede entonces empezar
promoverte otras enfermedades dentro de tu organismo, ¿no? Incluso esta parte del estrés, ¿no? El ver cómo el estrés que vamos teniendo, que sí se va cargando por cuestiones laborales, y también la forma y la dinámica social que nos va generando este estrés de decir, es que tengo que ser productivo, producir y producir. Exacto, sí. Híjole, pero ¿qué implica el querer ser productivo y estar tal vez que la sociedad le diga, mira esta persona qué productivo es, ni duerme ni hasta los domingos vende mole, ¿no? Ajá, sí. Pero a costa de qué, ¿no? De cuál va a ser mi vida, tal vez de no disfrutarla, de no llegar a una edad adulta incluso, ¿no? Yo creo que entonces sí es importante ir poniendo en esta balanza por cuestiones de salud. Claro, ¿no? sí. Pero eso ya va a depender, ahora sí, de cada persona, claro, ¿no? Si bien es cierto, la estructura política y económica te lleva a que tengas que ser muy competitivo para poder aspirar a tener un mayor ingreso económico, ¿no? Sí. Entonces, como tú quieres un mayor ingreso, entonces tienes que trabajar más. Sí. Y como tienes que trabajar más, entonces descansas menos. Te alimentas mal, ¿no? Sí, porque luego no te da tiempo de llegar a tu casa a comer, entonces agarras y compras la torta o te comes la pizza, etcétera, y eso, pues todos esos factores pues se van juntando y todo ello te va llevando también a tener problemas de salud, ¿no? Ahí en este sentido sí tenemos que cuidar, porque muchas veces podemos pensar, y lo digo yo con el desconocimiento también de muchos del sistema nervioso, en este caso de cómo funcionaba la próstata, pensaríamos que son cosas, pero esa es otra cosa que tengo en el cuerpo, y lo que yo tengo de mi estrés son cosas distintas, pero pues nos damos cuenta que no, que todo tiene una relación directa, ¿no? Claro. Y lo que haga con mi sistema nervioso y cómo lo afecta, me va a afectar también en las otras partes del cuerpo, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, pues la sugerencia del médico de que no te estreses, pues es muy adecuada, ¿no? O sea, yo no la critico y es lo ideal, pero desafortunadamente es la parte más difícil de realizar, ¿no? Claro. Y aquí, doctora, regresando también ya haciendo énfasis en el tema del cáncer de próstata, si a un paciente o a una persona se le detecta, empieza con estos síntomas, o se le detecta cáncer de próstata, ¿qué es lo que puede hacer? Porque, creo que detectar cualquier tipo de cáncer que te digan debe de ser devastador, ¿no? Decir, híjole, porque siempre uno ya lo piensa y lo relaciona muy directamente con algo muy malo. Sí. Pero ¿hay algún tipo de tratamiento que pueda decir, mira, puedes hacer esto? O no sé qué tratamientos son los que se tengan. Bueno, el tratamiento pues te lo va a dar el urólogo, ¿no? Ajá. Entonces lo mejor que puedes hacer es la prevención e ir con tu urólogo. Okay. El urólogo te va a mandar a hacer los estudios para tratar de ver si ya estás empezando a tener una enfermedad o no, porque como te comentaba anteriormente, al principio no genera síntomas. Los síntomas que vas a generar es porque ya tienes un problema establecido. Okay. ¿No? Puede ser la hiperplasia o puede ser ya el cáncer, ¿no? Entonces, lo ideal es prevenir. Visitar a tu urólogo lo más seguido posible para que si empieza la enfermedad, entonces tratar de revertirla, ¿no? Porque es más fácil revertirla en sus inicios que revertirla cuando ya está muy avanzada. Entonces, cuando ya está muy avanzada, pues ya vienen los medicamentos más fuertes, como son la quimioterapia, que es una de las estrategias que se utilizan y que genera síntomas muy severos en el organismo, la radiación, que es el otro, y bueno, pues la cirugía, ¿no? Que es la que yo decía que no les recomendaba mucho, porque pues sí es bastante agresiva. Los otros también, pero no sé, de la cirugía a mí me causa... Sería la última opción, ¿no? Decir sí, ser como que la última opción, pero finalmente el médico es el que tiene la palabra, ¿no? Claro. De cuál es la mejor estrategia. Si él dice tiene que ser cirugía, pues será cirugía, pero si dice no, todavía podemos salvar con medicamentos, pues entonces ellos lo verán, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo no soy médico, no tengo la capacidad para decir cuál podría ser el mejor tratamiento y eso,
lo que sí les puedo recomendar es que a partir de sus 40 años empiecen a visitar a su urólogo, claro, y él entonces ya será la persona adecuada para ir diciéndole qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Que eso es lo ideal, prevenir, estar a partir de los 40, auditorio, ya escucharon, a partir de los 40 hay que estarse checando constantemente, más vale prevenir que luego lamentar. Que lamentar, sí, exactamente. Así es. Doctora, el tiempo nos está comiendo, creo que es un tema interesante, sobre todo por los trabajos que están haciendo, la relación que yo desconocía en este sentido, la relación que podía tener el sistema nervioso con el aumento o la proliferación de estas células cancerígenas. Sí. Creo que es un tema que da para mucho y esperemos que más adelante nos pueda visitar, claro, para hablar y ya hablar de este otro estudio que están haciendo. Y pues realmente creo que es bien importante que personas como ustedes que están haciendo este tipo de estudios haciéndose muchas preguntas en relación al cuerpo humano y en este caso al sistema nervioso, a la próstata, que lo estén trabajando, porque eso le da a los médicos información de qué hacer. Exactamente, ¿no? Sí. Nosotros los investigadores, pues lo que hacemos es obtener, como te decía al principio, conocimiento nuevo, es conocimiento básico que sienta ahora sí las bases para que el médico, que es el que va a aplicar los tratamientos, pues entonces pueda decir, bueno, pues vamos a hacer este es el mejor tratamiento para aplicar bajo estas condiciones. Claro. Y doctora, ya para ir cerrando, no sé si nos puede decir, aparte de este proyecto, qué otros proyectos, la línea de investigación que están llevando a cabo y algún contacto, algún correo, teléfono en el instituto, por si alguien del auditorio se interesa en conocer más sobre este tema, no sé si nos pudiera. Claro que sí. Mira, mi línea de investigación abarca los dos sistemas, tanto el hormonal como el nervioso. Entonces, en esos dos temas hay muchas cosas todavía por hacer. Trabajamos principalmente con animalitos, con rata, no trabajamos con humanos porque justamente como lo que te decía de las alitas de la mosca, pues hay que hacer manipulaciones y pues eso no se puede hacer con el humano, ¿no? Sí. Entonces trabajamos con animalitos y nos encontramos, laboramos en la Universidad Veracruzana, en el Instituto de Investigaciones Cerebrales, que se encuentra en los edificios de la universidad que están atrás de la SEP. Ahí se encuentran y mi correo electrónico es elenahernandez@v.mx para cualquier contacto que quieran realizar. Se aceptan todos estudiantes que quieran realizar tesis de licenciatura hasta doctorado. Miren, ya ahí surge una oportunidad para irse profesionalizando en unas áreas, ¿no?, que son muy importantes y creo que son fundamentales. Claro que sí. Pues doctora, es así como hemos llegado al finalizar término de este episodio, de este podcast Ciencia y Saberes para Todos. Recuerden que este es un encuentro de diálogo, de discusión y sobre todo de divulgación de la ciencia, de divulgación del conocimiento que investigadoras como la doctora están haciendo y que ponen a disposición de todos nosotros. Agradecemos, doctora, por haber estado aquí, habernos regalado estos minutos de su tiempo. Yo también les agradezco muchísimo la invitación y bueno, pues cuando gustes volveremos que regrese. A estar por acá. Perfecto, claro, entonces ya queda la invitación abierta, buscaremos unas posibles fechas más adelante. Claro que porque creo que es un tema bien interesante, es un tema interesante que debemos de conocer todos al final del día. Claro que sí. Y pues muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, auditorio. Les recordamos que estén muy pendientes en el próximo episodio y los invitamos a que compartan en nuestras redes sociales y le den ahí en la campanita en YouTube, que compartan también en Spotify para que estén pendientes de las notificaciones de los siguientes episodios. Yo soy Gonzalo Ortega Pineda y en los controles me acompaña mi compañero Néstor. Nos vemos y nos escuchamos la semana entrante. Hasta luego.